Estamos en Exitosa, la radio del Perú, son las 6:36 de la mañana. Y está con nosotros el señor Miguel Antonio Malpartiele, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Salud. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, señor periodistas. Buenos días, ¿cómo está? Lo que quisiéramos es que nos diga qué es lo que está ocurriendo, porque ustedes han convocado un paro de trabajadores administrativos del sector salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes están reclamando? Bueno, en realidad el paro está convocado por la Central General de Trabajadores del Perú, CGTP, conjuntamente con las entidades que forman parte de esta institución, como son la CITE, la CTE, la UNACE y todas las demás federaciones. Nosotros somos la federación estrictamente los administrativos de todo el sector salud que involucra el Ministerio de Salud a nivel nacional. El paro específicamente son por 2 o 3 causas fundamentales. La primera, estamos pidiendo la derogatoria del Decreto Supremo 261, que salió el 12 de agosto, en el cual ostensiblemente rebajan nuestra base pensionaria previsional, en el sentido de que antes, por ejemplo, se nos descontaba en base a un sueldo de 750, ahora nos van a descontar en base a un sueldo de 500 soles, o menos inclusive de 400. Significa que el trabajador va a salir con una pensión menor, rebajada. Pero ¿cuál es ¿cuánto es lo que gana un trabajador administrativo en este momento? Ya, un trabajador administrativo tiene, digamos, 2 winchas. Una wincha que es de 720, 750. Ese es el sueldo real. Digamos, real, sí. el pensionable, del claro, que a partir ahora, del cual se debería calcular la... Pero ¿no ahora cierto, la pensionable lo han bajado a 500, entre 513 y 573. O sea, lo que están haciendo en términos prácticos es bajarles el sueldo. No, el sueldo se mantiene. No, claro, pero deja de sí. ser pensionable y pasa a ser, ¿qué? Una especie de bonificación. Claro, 65% de esta base, que ahora se llama monto único consolidado, 65% por decir de 573, que vendría a ser 400 soles, más o menos, sería la base pensionable. En base a eso es el descuento previsional de ONP o AFP, y significa que el Estado aporta menor y también se ahorra millones de soles. Claro. Centenares de millones de soles. Claro, pero Y ustedes se perjudican en su fondo de perjudicamos. Ustedes se perjudican en su fondo de pensiones al final. Totalmente. O sea, cuando reciben menos de 500 soles cuando se jubilen. Por supuesto, muchísimo No, si menos. están en la ONP 500 mínimo por la pensión mínima, pero si, Sí. van a una AFP, ¿cuánto van a recibir? 200, 250. Claro, Ahora, ¿cuántos absurdo. trabajadores son ustedes? A nivel del sector salud, específicamente que represento, somos entre contratados y nombrados más o menos 40,000. Y a nivel de todo el sector público, porque el paro es de todo el sector público, sin excepción somos 250,000. Ahora, 40,000, dígame, en el sector salud concretamente, trabajadores administrativos que usted representa, ¿qué regímenes hay? ¿En cuántos regímenes están distribuidos estos 40,000? 276 y CAS nada más. 276 y CAS. Sí. Locadores no entran. No, O locadores- no entran a su organización, pero hay locadores, me imagino. Locadores terceros abundan. Claro que sí. Sí. O sea, a eso voy. Esta es otra tarea pendiente. creerse. El asunto de la reforma laboral en el sector público. ¿Qué hacemos con los trabajadores del sector público? Otra tarea que está postergada a 30 años y que no se toma en cuenta. O sea, ustedes están en 2 regímenes, pero hay una enorme cantidad de gente que, por supuesto, está como locadores, que no entran ni siquiera a la escala mínima Están de derechos laborales. Que están ¿no? totalmente excluidos de todo tipo de derechos. Es un proveedor cualquiera. O sea, Sí. así como provees cualquier Ahora. otro tipo de cosas, estás proveyendo tu servicio de trabajo. sin Y ningún hacen derecho una a labor nada. permanente. Claro, y que puede estar en su misma oficina con usted, trabajando probablemente en el mismo espacio y teniendo 0 derechos laborales. Así, son en el Estado pasan de 150,000 esos trabajadores. 150,000 en el Sí, Estado. en el Estado pasan. Y puede crecer hasta 200,000 de aquí a un par de años. Ahora, pero ¿eso qué quiere decir? Que hay trabajadores que están en planilla, que son la mínima cantidad, ¿no es cierto? Los Claro, más o menos 276. 250,000 en planilla, que son los trabajadores de carrera administrativa del Estado, carrera pública, y otros 300,000 que son trabajadores CAS, CAS. que también están en planilla, pero recortados sus derechos y sin estabilidad laboral. Entonces, estamos hablando de más de medio millón de trabajadores. Ahora, esa gente de CAS, ¿cuántos años está en CAS? Hay gente que está hasta 20 años o más. Ya, en CAS. ahora, la pregunta del millón es, si están 10, 12, 15, 20 años, quiere decir que están esos 12, 15, 20 años, provisión de esos recursos para el pago. ¿Por qué no se hacen permanentes y no se ponen en la 276 o un régimen Claro, más ahorita- permanente y no tan temporal como el tema del CAS? Ahorita los trabajadores CAS tienen ya un dictamen hace 1 año y medio aprobado en la Comisión de Trabajo por unanimidad. Falta que se agende en el Pleno. ¿Esto acabaría con CAS? Pasarían progresivamente un gasto de 5 años los CAS a planillas. O sea, lo que se ha hecho en salud. 276 o 728. Lo que se está haciendo Claro, en lo que salud. se está haciendo en salud. Ahora, Ojalá, ¿no? Pero esto es increíble lo que estamos hablando, porque esto está en el presupuesto de la República. Debería supuesto, estar en el Así es. 2020. La planilla CAS pasa de 9,000 millones de soles. La planilla 276 también No, pasa pero de me 7,000. refiero a esta modificación, se va a aplicar ya para el presupuesto No, del pero si no se próximo aprueba año. en el Congreso No, no se todavía. aprueba en el Es un Congreso dictamen. todavía. Es un dictamen, claro. Claro, exactamente. está en dictamen, no se aprueba en el Congreso, ojalá lo apruebe y no haya retroceso Está en la por Junta de parte Portavoces de para la que gente se- que para es que pueda enemiga de los agendarse. derechos laborales.
Sí, exactamente. El gobierno no le interesa nada porque inclusive No, también... ahí el gobierno con el fujimorismo son siameses. Sí. O sea, enemigos de derechos laborales los dos, ¿no? Ahí no hay discusión, ahí no hay debate, ahí no hay Claro, porque confrontación, también ¿no? este paro de 2 días involucra también la ley de negociación colectiva que se aprobó, el Congreso lo aprobó el noviembre del año pasado y el gobierno lo devuelve. Ahora estamos pidiendo también que el Congreso, por insistencia, apruebe esta ley de negociación colectiva. Ujú. Que Ahí sí el está Congreso meses. favoreció derechos de los trabajadores, ¿no? Ahí que está en la- postergando esa en ley. la primera vez, pero ahorita Sí. la insistencia todavía no sale, desde el Ya. mes de ¿Y febrero. por qué la están demorando en el Congreso? Claro, eso también estamos exigiendo al Congreso que también tiene que asumir lo que hizo en la primera instancia, es decir, Ujú. en el Bueno, pleno. ¿por qué no llegamos? ¿No sería lo ideal un solo régimen, un solo mecanismo, una sola forma, hacer pero además de carrera eso, pero pública? de eso se trataba. Para el tema eso es servir. supuestamente era la ley Servir, ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿hace cuántos años que está vigente la ley Servir y tiene cuántos trabajadores que están... La en ley una Servir está condición- desde el 2013 y desde el 2014 y no se implementa en ninguna parte. Es decir, ni siquiera el 1% de trabajadores está en esa ley Servir. Al contrario, específicamente. han aumentado 200.000 los trabajadores que usted dice Y lo que son están locadores. enfrentando no es que mejore su increíble. condición, sino que se deteriore. Que se empeore. Claro, se precariza muchísimo más la situación laboral de todos los sectores, porque ahorita la precarización también ha llegado a los sectores que supuestamente somos estables, los 276, porque no solamente baja la base pensionable, sino se estanca todos las partes remunerativas y los sueldos. Todo se estanca y la situación empeora. Ahora, en este las decreto condiciones supremo del trabajador. 261 es una cuestión de responsabilidad estricta del presidente Martín Vizcarra, del gobierno, Sí, ¿no? el gobierno Esto la- no es una ley que ha dado el Congreso, esto es un tema de No, decisión del Ejecutivo. La es ley un dio supremo. una disposición final complementaria, la 110ª, en el cual ahí se sostiene que todos los montos de los que vienen percibiendo los trabajadores 276 se consoliden en uno solo. Ya. Pero el gobierno ha creado su monto único consolidado, que debería ser por lo menos eso, la base pensionable, pero de ahí ha dividido 35% pensionable y 35%. 65% pensionable y 35% no es pensionable. Ya. Por eso se baja a menos de 400 soles la base Y pensionable. el Claro, objetivo, porque- y el objetivo es ahorrar, que el Estado ahorre. Ahorre a y costa de ustedes, claro. perjudicando al trabajador además, absolutamente. durante todos estos años ha habido una perversión, es decir, ha ido subiendo el costo de vida, ¿no es cierto? La canasta familiar, pero no han subido los sueldos reales, porque lo que te dan son bonificaciones que no son pensionables. Claro. Entonces, a la hora que te vas a jubilar, tú puedes ganar 1.500, 2.000 soles. No ganas 1.500, 2.000 soles. Tú ganas 400. Por ¿no? ejemplo, poniendo extremos, hay sectores que ganan el sueldo mínimo, como usted dice, el incentivo CAFAE. Y el sueldo es para todos igual. Pero por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas ganan 6.500. Pero cuando se jubilan tanto el que ganaba 6.500 más su sueldo que sería prácticamente 7.500, tanto el que ganaba un sueldo mínimo como el que ganaba 7.000 van a salir con la misma pensión de 400 Claro, soles. porque los pensionables es un solo Sí, monto. Un solo monto. Ahora, a mí me extraña que esta movilización, porque es una cosa gigantesca, enorme, no tenga rebote en medios, ¿no? Prácticamente no se enteró nadie de este asunto. Ayer han A pesar paralizado de en una muchísimas movilización regiones, en grande, hospitales, enorme, colegios, sí. todos han paralizado, sí. Sí. Claro, de repente No he el sentido gobierno- mucho rebote en medios, ¿no? Por Ahora, eso- ¿cuánto gana en promedio un trabajador administrativo del sector salud en este momento? El trabajador administrativo del sector salud está el 720 la auxiliar, 750 el técnico y 850 el profesional, digamos así. Esos son de los trabajadores Y a eso administrativos. se aumentan las bonificaciones. A eso, no, eso es todo el sueldo, pero a eso se aumenta el incentivo único. ¿Qué es cuánto, más o menos? Es diferenciado, en uno puede ser 1.200. Pero en en uno puede promedio, ser- ¿cuánto gana un trabajador? En promedio. será por 1.500 más o menos. Ya. En el mejor de los... bueno, en promedio, ok. En cuanto a la Ya. bonificación. O sea, el si se incentivo suma CAFAE. todo, la bonificación... Más o el menos está sueldo. 2.000, más o menos. Ya. Es el- Ahora, pues es el promedio. increíble. Es increíble, porque hay un abismo entre lo que es la necesidad. Por eso es que esto es mucho. Es decir, porque se nos está vendiendo un mito, ¿no es cierto?, con respecto a lo que ha sido la mejora de la condición de vida de la Claro, gente. inclusive no es real. el gobierno ha emitido 2 decretos supremos anteriores. La 237, referente a la política de competitividad y productividad en el Estado. Y como parte de su política de productividad y competitividad en el Estado, es que se precariza más la situación, se empeoran las condiciones, se limitan beneficios, inclusive se rebaja, como ustedes ya saben, ya las vacaciones y todo. Inclusive quiere prorratear todas esas el cosas. tema Pero, de la- pero es que de es el las- mundo no. al revés, pues es Claro. el concepto famoso del cholo barato, ¿no es cierto? Vamos a elevar, y no se eleva así la productividad se eleva con trabajadores más calificados, y si son más calificados, por supuesto que tienen que ser mejor pagados, o sea,
Estamos yendo por el No, camino no, pero equivocado. además Estamos este- yendo por el camino Claro, equivocado. pero además esta no vas a lógica- aumentar la No, productividad. al contrario. Ahora, pero además esta lógica de que sea el Estado el que esté, no sé, pues explotando y maltratando a los trabajadores ahora con el tema de locación de servicio. Antes con CAS y antes con el famoso SNP, ¿se acuerda usted? Claro, ¿no? por supuesto, eso duró hasta el ¿te año acuerdas- 2008. ¿Te acuerdas el Sí. SNP que fue un invento, por supuesto, en la época Sí. de Fujimori para ver si podía Claro. poner trabajador barato y que cueste menos y que lógicamente no sea una carga para el Estado? Luego dijeron, acababa Fujimori y por supuesto la democracia iba a traer que los derechos laborales del sector público iban a mejorar. Mejoraron a partir del 2008 con el tema de supuestamente el CAS, que luego se precarizó más. Y ahora con el asunto de locación, que ya es el colmo de la Es el colmo, precarización. claro. O sea, ¿con qué cara el Estado? Es lo que yo digo siempre. ¿Con qué cara el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, va y persigue a las empresas privadas para resguardar No, el no derecho tiene laboral? autoridad cuando moral el cumple Estado para hacer eso. absolutamente nada con esa precarización al máximo de lo que es la locación de servicio en Bueno, el tema de los trabajadores, ¿no? Sí, estamos en una situación extrema, pues decir, se precarizan más las condiciones, empeoran nuestra situación y el Estado se va llenando progresivamente de trabajadores sin derechos y sobreexplotados, porque muchas veces trabajan hasta 12 horas, Claro. tienen que venir sábados y Y domingos. además no es tienen otra ni forma de vacaciones, no acabar con tienen la nada. y además es otra forma de acabar con la sindicalización, con las federaciones, Claro, porque ellos esta gente no se prácticamente puede no tienen organizar. sindicales, no. Eso no se pueden organizar. Los Y a despiden ustedes, a los de las directamente. 276, se les reduce cada vez más precisamente para que no tengan esta capacidad convocatoria de protesta y de rechazo a la política del Estado de manera laboral, ¿no? Claro, ahorita la protesta es generalizada, porque a mí mismo también están apoyando la CGTP y las demás centrales. Bueno, muchas Muy gracias gentil, al muchas señor gracias, Miguel. Malpartido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por estar con nosotros. Él es representante de los trabajadores administrativos del sector salud. Ustedes lo han escuchado. Antes de la pausa,